Perfecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel. Soy Research Associate del laboratorio de la doctora Gretchen Deal en Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Hoy día les voy a hablar acerca de un paper que acabamos de publicar en la revista Nature acerca del desarrollo de linfocitos T específicos contra microbiota intestinal y su desarrollo en el timo. Bien, para hacer una breve introducción, nosotros sabemos que estamos colonizados por trillones de bacterias en el intestino y en distintas mucosas en nuestro cuerpo. Si bien hay una relación simbiótica entre estas bacterias y el sistema inmune de nuestro organismo, pues hay que entender que nosotros también tenemos que defendernos de estas bacterias, porque si bien dan una serie de beneficios, también tienen cierto potencial infeccioso. Entonces, para mantener este crecimiento de bacterias a un nivel equilibrado, o sea, mantenerlo a raya, nosotros tenemos distintas barreras. Por ejemplo, una de estas barreras, una barrera física, es una capa de moco secretada en la mucosa intestinal por las células de Goblet. Nosotros tenemos que esta membrana mucosa se divide en dos, una externa y una interna. Y ambas, a grandes rasgos, se encargan de prevenir un contacto directo entre bacteria y epitelio intestinal. Asimismo, tenemos secreción de péptidos antimicrobianos por las células de Paneth. Y entre ellos tenemos gran secreción de alfa-defensinas y otros antimicrobianos como Rextrigama. Y también tenemos un componente inmune, que son las inmunoglobulinas, especialmente inmunoglobulina A o IgA. Asimismo, tenemos que las bacterias que colonizan el intestino producen respuestas específicas contra pues, esta bacteria. Un caso clásico es el ejemplo de las bacterias filamentosas segmentadas, o SFB, por sus siglas en inglés. Y tenemos que estas bacterias inducen la expansión de linfocitos TH17. De la misma manera, bacterias del grupo Clostridia se encargan de expandir los linfocitos T regulatorios a nivel de mucosa intestinal. Entonces tenemos que existen en la periferia, en los tejidos fuera del timo, lo que estamos hablando de la periferia, linfocitos específicos contra esas bacterias. Pero la pregunta grande que tenemos es, ¿cómo estos linfocitos T específicos, o sea, que pueden reaccionar a estas bacterias, son generados? ¿Cómo se generan estos linfocitos? Y para esto tenemos que entender que el desarrollo de linfocitos T, de células T, en el host, en el huésped, ocurre en el timo. Y el timo es un órgano linfoide que se encuentra justo por encima del corazón y que es muy distal comparado con el intestino. Entonces lo que hicimos primero para saber si estos linfocitos T específicos contra bacterias se desarrollan en el timo, pues fue colonizar ratones a dos puntos distintos. A 3 semanas de edad, o sea, en el periodo de weaning, y ratones adultos de 12 semanas de edad. En ambos puntos, estos ratones son SFB free, quiere decir que no han sido expuestos a esta bacteria, y nosotros colonizamos estos ratones con SFB durante 2 semanas, y tras 2 semanas de colonización nosotros aislamos el timo y por citometría de flujo y usando una técnica de enriquecimiento por magnetos, usando tetramers, que son básicamente moléculas que nos permiten identificar estas células específicas contra SFI, vimos claramente que hay una diferencia entre los ratones colonizados y los ratones no colonizados. Se puede ver claramente, específicamente en los ratones jóvenes, que en el timo hay presencia de estos linfocitos específicos contra esta bacteria, tras 2 semanas de colonización. Sin embargo, en los ratones adultos no se ve este proceso. Lo que hicimos luego fue caracterizar estos linfocitos específicos contra SFB del timo. Ahí lo que hicimos fue analizar los distintos factores de transcripción para determinar si ya son linfocitos diferenciados, es decir, que son los linfocitos, especialmente los TH17, que son
los clásicos en respuesta a colonización por SFB en las mucosas. Y vemos claramente que los linfocitos específicos contra SFB en el timo no son ROR gamma positive, quiere decir que no son diferenciados a TH17. Asimismo, y esto es por análisis del factor de transcripción FOXP3 y por expresión del marcador CD25, vemos claramente que la mayoría de estos linfocitos T específicos contra SFB no son células T reguladoras. Quiere decir que, en resumen, estos linfocitos son totalmente naif, no diferenciados, ni reguladores. Para confirmar que estos linfocitos eran generados en el timo y que no eran simplemente linfocitos maduros recirculando de la periferia, hicimos un mismo experimento, pero en ratones RAT-GFP. Estos ratones básicamente nos permiten identificar si estas células han sido recientemente creadas o si ya han sido creadas y que están volviendo a venir al timo. Y se puede ver claramente que gran parte o la mayoría de estos linfocitos T específicos contra SFB son GFP positive, son RAC2 positive, quiere decir que han sido creados recientemente en el timo. Luego lo que hicimos fue, de los ratones jóvenes, aislar estos linfocitos específicos contra SFB y realizamos RNA-seq para secuenciar el transcriptoma de estas células. Comparado con los transcriptomas de linfocitos en distintas etapas de desarrollo del timo, que ya ha sido publicado en otro estudio, nosotros vimos que nuestras células, que son básicamente los linfocitos CD4 positivos específicos para SFB, en naranja, se ve claramente que se agrupan con linfocitos TSD4 maduros, que están listos para salir del timo. Y son muy distintos a, por ejemplo, a precursores mucho más jóvenes, como son los timocitos doble positivos. Y comparado con los otros linfocitos CD4 positivos que no son específicos para SFB, vemos claramente que hay distintos pathways activados específicamente para estas células. Por ejemplo, entre ellos tenemos señales de transducción y proliferación, de transcripción y traducción, y también de señalización celular por el receptor T. Luego, para ver qué estaba pasando en el mismo momento en la periferia, para ver si simplemente en los ratones jóvenes específicamente esta expansión de células específicas contra SFB ocurría en todas partes del cuerpo, o si solamente era específico para el timo, analizamos tejidos en la periferia, particularmente nódulo mesentérico linfático y el ilium, que es la parte terminal del intestino delgado. Lo que vemos es que en los ratones jóvenes, acá con las siglas Y o Y, de young, de jóvenes, en inglés, vemos que no hay expansión de estas células en la periferia. Sin embargo, en los ratones adultos, lo que vemos es que no hay expansión en el timo, pero sí hay una expansión bastante significativa en el ilium y en el nódulo mesentérico linfático, solamente en adultos, de estas células. Bien, entonces como ya hemos entendido que hay, o hemos encontrado que hay estas células específicas contra SFB y que se desarrollan particularmente en el timo de ratones jóvenes y que no ocurre en el timo de ratones adultos, más bien solamente en la periferia. Nuestra siguiente pregunta era, ¿podemos detectar antígenos bacterianos, particularmente ADN bacteriano en el timo? Así que lo que hicimos fue un protocolo similar. Ratones libres de SFB fueron colonizados a distintos puntos con SFB y tras una semana de colonización realizamos qPCR para detectar el ADN del SFB de esta bacteria. Vimos que ambos, ratones jóvenes y ratones adultos, fueron colonizados a similares niveles, como se puede ver claramente por los niveles prácticamente iguales en el ADN del SFB en las muestras fecales. Sin embargo, en el timo y en el nódulo mesentérico linfático se ve claramente que solamente los ratones jóvenes presentan ADN bacteriano.
de esta bacteria, del SFB, y no los ratones adultos. Para ver si este era un proceso común para todas las bacterias y no solamente exclusivo del SFB, nosotros hicimos un método similar utilizando en vez de SFB, E. coli, que es una bacteria pues bastante clásica para estudiar microbiología. Y vimos que con el E. coli ocurría el mismo fenómeno, en el cual solamente en el timo y MLN de ratones jóvenes se encontraba el ADN de esta bacteria. Es más, lo que nosotros hicimos, además de medir ADN específico para esas bacterias, fue medir el ADN de todas las bacterias, o sea, el 16S total. Y se ve claramente que no solamente los ratones que han sido colonizados, ratones jóvenes colonizados con SFB o con E. coli, tienen señal bacteriana en el timo, sino que incluso los ratones que no han sido colonizados con ninguna bacteria y que tienen una microbiota normal, propia de su desarrollo, tienen también en este punto, o sea, una semana tras la separación de sus progenitores, señal bacteriana en el timo. Así que lo que nosotros hicimos fue aislar el timo de esos ratones que no han sido colonizados con ninguna bacteria artificialmente o que no han sido tratados de ninguna manera. Y secuenciamos por 16 sequencing el timo. Y vemos claramente que entre el timo, el nodo mesentérico linfático y el ciego, que es también parte del intestino grueso de estos ratones, hay una similitud muy clara de qué bacterias están en todos estos tejidos. Y lo más sorprendente es que en el timo vemos estas bacterias también llegando. Bien, entonces ya hemos encontrado que hay linfocitos específicos contra SFP, hemos encontrado que hay ADN de esta bacteria también en el timo, y no solamente de esta bacteria, sino de varias bacterias a medida que van colonizando los ratones jóvenes. Entonces nuestra siguiente pregunta es, ¿quién está mediando todos estos efectos? ¿Quién está llevando el ADN bacteriano o a la bacteria misma e induciendo la expansión de estos linfocitos T en el timo? Para esto, nosotros utilizamos ratones B6, ratones wild type, y los colonizamos igual que antes y por 2 semanas nosotros analizamos luego que célula presentadora de antígeno estaba enriqueciéndose en el timo. Y vemos claramente que tanto para SSB como para E. coli, en verde y en morado respectivamente, hay un incremento significativo del número y la frecuencia de las células dendríticas totales, pero específicamente las células dendríticas positivas para el marcador CX3CR1, como se puede ver claramente acá. Y esto no ocurre en ratones adultos. Es más, nosotros utilizamos otros ratones en el cual podemos artificialmente borrar todas las células que presentan este marcador, el CX3CR1. Es decir, podemos eliminar todas estas células utilizando inyecciones de toxina de difteria y colonizándolos con SFB. Y estos ratones que carecen de estas células presentadoras de antígeno no pueden expandir linfocitos específicos contra SFB en el timo, comparado con los ratones que sí tienen estas células presentadoras de antígeno, confirmando su requerimiento en este proceso. Si bien hemos visto que hay enriquecimiento en el timo y que es necesario este tipo de célula dendrítica para expandir los linfocitos T específicos contra el microbiota, eso no demuestra todavía que estas células están viniendo del intestino. Así que lo que nosotros hicimos fue trabajar con estos ratones, que son ratones Kick-Yar, que estos ratones son bastante interesantes porque constitutivamente todas sus células expresan un color verde, que se llama proteína verde fluorescente, GFP. Y lo interesante es que estas células, al ser iluminadas por un láser de esta frecuencia de 405 nanómetros, dejan de expresar este color verde y empiezan a empezar a expresar el color rojo por la expresión de la proteína fluorescente roja, RFP o RFP. Así que lo que nosotros hicimos fue exponer el ciego de estos ratones, parte del intestino grueso, a este láser. Y luego, con cirugía de ratones, volvimos a guardar el ciego
cerramos los ratones y esperamos un par de días para ver qué células que habían sido transformadas de verde a rojo salían del ciego, o sea, salían del intestino y migraban fuera del intestino. Y nosotros analizamos por citometría de flujo distintos tejidos, entre ellos el vaso, el nódulo mesentérico linfático y el timo. Y vimos claramente, o pudimos encontrar claramente que hay células rojas, quiere decir células que vienen del intestino hacia el vaso, el nódulo mesentérico linfático y el timo. Y como pueden ver claramente en esta figura, que la gran mayoría de estas células que vienen son positivas para MHC class 2. Quiere decir que tiene el potencial de presentar antígeno. Nosotros fuimos un poco más allá y tratamos de averiguar cuáles son estas células que están migrando del intestino hacia estos tejidos. Y lo que vimos fue que en ratones jóvenes, las células que son positivas, o que tienen la capacidad de presentar antígeno, son en su mayoría, en el timo, positivas para el marcador CX3CR1, como hemos ya demostrado anteriormente. Sin embargo, para estos otros tejidos, para el nódulo mesentérico linfático y para el vaso, dejan ya de ser la población predominante. En cambio, en ratones adultos, estas células, los CX3CR1 positive dendritic cells, ya no son ni siquiera en el timo la población prevalente. Y son en su mayoría linfocitos B que están llegando del intestino a estos tejidos. Bien, esto demuestra que las células positivas para CX3CR1 están migrando del intestino hacia el timo con antígenos bacterianos y expandiendo los linfocitos T naïf o inmaduros, bueno, son maduros, o inmaduros en el timo. Entonces la siguiente pregunta era, ok, tenemos estos linfocitos específicos contra bacteria en el timo. ¿Qué rol van a cumplir? ¿No? ¿Sirven para algo en absoluto o no? Así que lo que hicimos para poder medir su función fue usarlos en el modelo de colitis o de inflamación del colon por transferencia de linfocitos T. ¿Cómo funciona esto? Se los explico rápidamente. Pues el modelo básicamente se trata de agarrar linfocitos T, CD4, de un donante, un ratón donante, que tiene un sistema inmune estándar. Luego, normalmente se saca cualquier tejido linfático y se aíslan los linfocitos CD4 positivos. Y esos linfocitos CD4 positivos se transfieren a ratones que son inmunodeficientes que no tienen linfocitos T ni B. Y esto permite analizar el comportamiento de los linfocitos T del ratón donante en un ambiente que no tiene linfocitos T, ni tampoco linfocitos T reguladores. Quiere decir que los linfocitos T del donante pueden diferenciarse según como vea necesario a medida que sea presentado por el antígeno. Nosotros seguimos este modelo usando algunas variaciones. Primero, nuestro tejido donante fue el timo. Nos encargamos de borrar todas las otras células que no son necesarias en este modelo y transferimos las células, los linfocitos T, entre ellos linfocitos T específicos contra bacterias, a estos ratones. Y lo seguimos por 4 semanas analizando cambios de peso, histopatología y cambios en el desarrollo de estos linfocitos T en el colon. Y solamente para aclararlo, nosotros tenemos que nuestros donantes han sido o no tratados con bacterias, o sea, tienen una microbiota normal, o han sido enriquecidos para SFB. Y los recipientes todos, sin importar de quién reciba, han sido colonizados con SFB. Y lo que vemos fue bastante claro que primero, cuando los ratones reciben linfocitos CD4 del timo de los ratones con SFB, o sea que tienen en el timo estas células específicas contra SFB, pierden mucho más rápido peso comparado con los ratones control cuando están en presencia del antígeno. Esta pérdida de peso se ve claramente relacionada con un incremento en la infiltración inmune hacia el colon, hacia la lámina propia del colon de esos ratones, causando inflamación. Y este incremento de células inmunes migrando
hacia el colon, inflamándolo, está caracterizado por un incremento de los linfocitos T específicos contra el SFB. Y por el mismo modelo sabemos que estos linfocitos T específicos para SFB únicamente pueden venir del timo de los ratones donantes, lo cual nos da a entender que estos linfocitos T específicos contra el SFB y en general contra el microbiota, porque estoy mostrando solamente un ejemplo, pero en el paper está mucho más explicado, estos linfocitos tienen capacidad de reconocer a su antígeno y de diferenciarse. Ya que no lo estoy mostrando, pero se diferencian específicamente en linfocitos TH17. Y que otra cosa que demuestran es que ratones inmunocomprometidos, que no tienen un sistema inmune pues sano, estos linfocitos pueden causar inflamación crónica y eventualmente la muerte de estos ratones. Bien, entonces lo que nosotros proponemos, que es lo que está sucediendo normalmente en los ratones, es que en ratones jóvenes, a medida que se separan de la mamá y que alcanzan una microbiota estable, vemos que las células dendríticas positivas para CXCR1 capturan antígenos del intestino, migran luego con el antígeno bacteriano hacia el timo, y en el timo inducen la proliferación o expansión de estos linfocitos específicos contra bacterias intestinales. Y luego estos van a ser exportados del timo a distintos tejidos en la periferia para que puedan reaccionar en caso de que haya recolonización por estas bacterias. Sin embargo, a medida que el ratón envejece, vemos que este proceso se detiene y no lo muestro acá, pero cuando tratamos los ratones jóvenes con antibióticos, quiere decir cuando quitamos la fuente de antígenos, todo este proceso se detiene. Y con esto quiero agradecer mucho a ustedes por su atención y agradecer obviamente al laboratorio en el cual soy parte. Es el laboratorio de la doctora Gretchen Dill, que es una gran mentora, que estamos buscando postdocs por si acaso, y a todo el grupo que nos ayuda en el desarrollo de todos estos proyectos. Muchas gracias.